Y ayer comentábamos con la producción y con Rosario en una denuncia que había llegado de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, CADRA, donde decían que los centros privados atraviesan una complicada situación financiera que obligó a varios a endeudarse y realizar procedimientos de emergencia. En muchos casos, obligándolos a reconvertirse y poniéndolos en situación límite para poder continuar con la prestación a más de 30.000 pacientes en 300 puntos en el territorio nacional. En estos momentos estamos en contacto con el titular de CADRA, que es la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, Darío Zapata, a quien saludamos y le agradecemos esta comunicación. Buenos días, Darío, ¿qué tal? Buen día, un gusto escucharte, gracias. Bueno, aquí te habla Luis Patiño desde Realpolitik, desde Fondo a la Derecha, y la verdad, esta gacetilla que recibíamos y que de alguna forma la están reflejando muchos medios en el país, una situación realmente preocupante, y nos gustaría que un poco nos explicaras de esta situación, ¿no? Sí, cómo no, sí, te agradezco. Mirá, la gacetilla es bastante clara en ese sentido, pero vamos a resumirla y vamos a transmitir en forma directa qué es lo que está sucediendo. Has dicho claramente que hay 30.000 pacientes más, 30.060 creo que son en este momento, pacientes que se hacen diálisis en el país, distribuidos en 300 centros. La Confederación de Asociaciones de Diálisis tiene la representación de 180 centros, yo los represento hoy, distribuidos por todo el país. Son pequeñas pymes que de alguna manera prestan un servicio, el servicio es reconocido con un valor determinado, el cual durante muchos años nos ha permitido trabajar en esto. Hoy la crisis nos ha metido en una situación muy complicada, a todos, no escapó a nadie, y estamos recibiendo como retribución un valor que desde hace un tiempo atrás, ya más de un año cubre los gastos mínimos que se necesita para hacer la práctica. Entonces es imposible sostener un funcionamiento de una pyme si la práctica que vos realizás tiene un valor, ponele 10 y a vos te están pagando 6. Llega un momento en que vos vas a poner recursos propios y vas a terminar diciendo hasta acá llegué. El Estado está haciendo una transferencia de responsabilidad y de recursos a la parte privada, un hecho que le toca a él. El Estado, digo, ¿por qué? Porque los financiadores más importantes son del Estado. Llámese PAMI, llámese Incluir Salud, llámese organizaciones provinciales. El Estado el que debe y siempre respondió por esta actividad, ¿no? Entonces estamos metidos en una situación sumamente crítica donde hemos anunciado, hemos hecho público una situación desagradable, pero necesitamos hacerlo porque hay 30.000 seres humanos que están dependiendo del tratamiento y muchos de ellos están en la expectativa y la esperanza de recibir un trasplante a través de sostenerse en diálisis, y eso es crítico, muy crítico. El comunicado también de alguna forma plantea lo que se incrementó en un 32% en el 2018, ¿no? El costo de cada una de las sesiones, ¿sí? Claro. Que durante ese periodo también dice que el dólar superó el 120%. Entonces, sí, claro, me parece que en esta cuestión podríamos analizar cómo está sucediendo con muchas otras cuestiones, ¿no? Nosotros que venimos siguiendo el tema del funcionamiento de las obras sociales provinciales, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con el tema de IOMA, digamos, vemos que en diferentes cuestiones se viene teniendo no solo un atraso en los pagos, sino también de alguna forma que no se adecúan a lo que hoy por hoy es el costo, en este caso, de las sesiones de diálisis. Totalmente. Si no ha habido un acompañamiento de los cambios en los valores precios, de la disparada del dólar, toda la estructura de costo que nosotros tenemos analizada, que está el dólar en el medio, tenemos el IPC, el índice de precio del consumidor, tenemos los convenios FAXA con recursos humanos que el año pasado, en 2018 han incorporado un 42%, un poquito por debajo de la inflación. Nosotros tenemos que responder a eso y nos dan un dólar que nos aumentó más del 100%, unos recursos humanos que nos aumentaron un 42%. Los servicios que también tienen que ver, porque gastamos energía, gastamos agua, gastamos el pago de los residuos patógenos que nos respiran, en enorme cantidad de servicios extra que necesitamos para complementar nuestro trabajo. Todo eso ha aumentado en muy por encima del 50% y nosotros recibimos una distribución del 32%. Es imposible
no estamos recuperando el valor, lo necesario como para cubrir los gastos. Claro. Y eso es la crisis, eso lleva a una crisis profunda. Teniendo... Y si yo cierro mi centro, ¿qué hago con el paciente? Tengo que decirle, ¿y andate a dónde? ¿Y qué hacemos? Claro. Acá lo que hay que hacer es juntarse financiadores y los que hacemos la práctica, los que realizamos la práctica médica, juntarnos y decir, bueno, a ver cómo arribamos a una solución. No podemos desentendernos de esta. Nosotros estamos poniendo todo lo nuestro, porque yo ya tengo más de 30 años que hago esta práctica y he pasado crisis, sí, pero esta con un horizonte tan oscuro para adelante no la vi nunca, ¿no? Porque tuve la crisis del 2002, 2001-2002, donde un día valía el dólar $1 y después pasó a valer 4, sí. Donde mi práctica de diálisis de $100 pasó a valer 25, pero yo vi un horizonte porque el dólar de 4 bajó un poquito, nos acomodaron los valores y salimos. Acá llevamos más de un año pedaleando, corriéndole de atrás a una situación donde no le vemos salida. Vos sabés que yo te escucho, ¿no? Vamos a decir a la gente que estamos hablando con Darío Zapata, ¿sí? Que es el titular de CADRA, que es, digamos, la Asociación de Diálisis de la República Argentina, la confederación que nuclea, digamos, a este rubro. Y lo que planteaba yo, digamos, es que por un lado, irrisorio, ¿no? Si uno escucha al Fondo Monetario Internacional en un comunicado de ayer y lo que vos nos estás planteando, digo, me parece que el Fondo Monetario Internacional no está siendo informado de lo que está pasando, por ejemplo, con esta cuestión de quienes están a cargo digamos, de enfermos de diálisis y de hacer todo esto, y teniendo en cuenta además, digo, para ampliar lo que ayer, digamos, yo escuchaba del Fondo Monetario Internacional y realmente uno le provoca hasta una sonrisa socarrona, digamos, ¿no? Lo que se decía, digo, que ustedes tienen que hacer mantenimiento y renovación de muchos elementos que necesitan para utilizar y que muchos no son fabricados en el país y que tienen que importar, digo, y eso indudablemente, la importación de esos productos al valor que hoy está el dólar y a lo que estaba, es imposible poder hacer la renovación de esos elementos. Pero totalmente. Sí, mira, volviendo un poco a lo que estás planteando, el fondo está generando una apriete sobre todo el Estado Nacional y nos pone a nosotros en imparidad con otras circunstancias. Yo creo que ahí está el tema clave. ¿Cómo damos prioridad a la asignación de recursos para algunos rubros? Si vamos a tratarlo a salud como a otros rubros, me parece que estamos equivocados. Yo tengo un entendimiento muy claro de esto. Yo en algún momento también fui interventor y administré recursos en salud, fui interventor de mi provincia, de la Obra Social Provincial. Y sé de alguna manera cómo, porque me tocó la crisis del 2002 en eso, ¿entendés? Y yo tenía que tener una revisión de la situación y ver cómo asignaba los recursos a las cosas que me parecía que nada más resultado me estaba dando para que no se me desmorone todo. Seguro. Eso es lo que tiene que suceder acá. Tiene que haber una revisión del Estado de cómo asignar recursos específicamente y no someterlo a toda una situación de igualdad, porque es donde tenemos el gran problema. Entonces hay que pensarlo desde esa manera, ¿viste? Desde ese lado. Entiendo la crisis, todo lo estamos entendiendo, pero no me podés a mí poner en el plano de igualdad con otras cosas, porque la salud está por encima. Y la práctica de diálisis es una práctica de alta complejidad. Exacto. Donde depende directamente la vida del paciente, me parece que tiene que ser un tratamiento distinto, ¿no? Sí, la verdad, esto es digamos, es una cuestión que no puede, digamos, solayarse o esperar, digo, porque en realidad el otro día hablábamos también con gente de la salud y nos planteaban, digamos, la situación de los profesionales de la salud, por ejemplo, ¿no? Que realmente es acuciante, ¿no? Nos decían que hay profesionales que están trabajando por un sueldo de 20.000 pesos por mes, 21.000 pesos por mes, la parte pública, sí. Que es imposible seguir sosteniéndolo a esos valores, las horas además que tienen que estar, digamos, y sin los insumos correspondientes para poder trabajar, que esto es lo peor, digamos, ¿no? Porque vos vas a ejercer tu profesión en un hospital y si no tenés los insumos, le puede dar un diagnóstico al paciente. Pero si un paciente, por ejemplo, como decíamos el otro día, una denuncia que teníamos acá, de una paciente que nos planteaba que tenía una operación
para marzo fue, ¿no? Programada en el Hospital San Martín, y porque la obra social no le entregó la prótesis, perdió el turno y le dieron turno para 6 meses después, porque tienen turnos acotados en el hospital, porque a veces no tienen luz, porque a veces no tienen los insumos para poder trabajar, no tienen la desinfección correspondiente en las salas de operaciones. Digo, esto indudablemente de la salud es un problema gravísimo. Por eso yo te decía que ayer, cuando yo escuchaba las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, indudablemente los problemas de salud no le están llegando al Fondo Monetario para que se entere lo que está pasando en el país, ¿no? Parece que no, pero nosotros somos los que tenemos que transmitirle qué es lo que necesitamos como prioridad para proteger. Eso es un error básico del Estado, yo creo que y si lo tienen en cuenta, evidentemente a nosotros no nos llegó ninguna respuesta. Es crítico todo. Podríamos extender la crisis por encima de lo que es diálisis. Yo quiero restringirme a esto, pero también entiendo los problemas de salud pública que hay, porque soy médico hospitalario de toda mi vida. Entiendo los problemas que tiene PAMI con otros niveles de atención, a nivel 2, con los internados. Estamos viendo crisis por todos lados, y realmente da la sensación que políticamente no da resultados a atender salud. Hasta tanto se produce una crisis que realmente sí le va a pegar fuerte, y va a haber repercusiones. No lleguemos a esto. La salud de la gente tiene que tener prioridades en cualquier parte del mundo. Darío, yo estoy convencido por mi profesión de que lo último que tocaría en mi casa es quitarle el remedio a mis hijos, o a mi padre, o a mí mismo, ¿viste? Exactamente. Entonces, hablemos con un poquito de criterio y con diferenciaciones en los temas fundamentales. Darío, ¿cuáles son los próximos pasos que va a seguir el CADRA con este tema? Mira, nosotros estamos a la espera de una reunión con PAMI, y con las obras sociales provinciales también se están entrevistando cada una de las asociaciones, porque yo represento a asociaciones regionales. Estamos con instrucciones básicas, estamos hablando de un valor mínimo ético para la práctica de diálisis, en el sentido de que dame lo que necesito, porque en realidad estamos hablando de eso. Hemos sacrificado todo tipo de rentabilidad en esto, estamos todos corriéndole mal desde atrás y endeudándonos como tal cual dice la Gacetilla, y bueno, hay que hablar con los financiadores y ponernos de acuerdo y ver cómo transitamos juntos esta crisis, siempre pensando en el paciente y las necesidades que él tiene. Nosotros, si perdemos esa visión, nos equivocamos. Nosotros tenemos que mirarlas desde el paciente a la salud. Darío Zapata, titular del CADRA, que es la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, te agradecemos muchísimo este contacto con Fondo a la Derecha y con Radio Realpolitik. Seguramente seguiremos en comunicación para ver cómo sigue esta situación. Esperemos que mejore, por el bien no solamente de quienes ejercen la profesión y quienes hacen esta actividad, sino sobre todo de las personas que necesitan recibir este tratamiento, que no es un tratamiento menor, ¿no? Tal cual. No, el agradecido soy yo, porque vos puedas ayudarme a transmitir esto, y a ver si podemos encontrar una respuesta que nos permita seguir trabajando hasta que nuestro país se acomode un poco y veamos de qué manera mejoramos esta situación. Gracias. Gracias, Darío. Un abrazo grande desde acá de La Plata. Que sigas muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Marco. Era Darío Zapata, titular del CADRA, Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina. La verdad que cada vez que tocamos el tema de salud no hay una buena, ¿sí? El otro día hablábamos del hospital Evita, hablamos con gente de los sindicatos de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Ahora hablamos con la gente de CADRA. Digamos, cuando tocamos el tema de salud, con el tema del estado de los hospitales públicos, cuando hablamos de los insumos, cuando hablamos de los recursos humanos, cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, todo para atrás en salud.